Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy contamos con la maravillosa presencia de Ana. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias por haberme invitado al podcast. La verdad que es algo que me hace muchísima ilusión, ya que nos conocemos desde hace muchísimos años ya, primero en el terreno profesional y luego en un momento determinado de mi vida, ¿vale? Que tú también estabas empezando con todo este proceso de camino de mejora personal, pues digamos que me hace mucha ilusión poder decir que si no soy tu primera clienta, pues casi que la segunda. Entonces, quiero darte las gracias por invitarme al podcast. Me hace muchísima ilusión poder hablar del libro y poder hablar un poco de lo que nos une, ¿vale? Y entonces, cuando quieras, yo estoy dispuesta aquí a hablar del libro y de lo que ha supuesto para mí, no solo el libro, sino también el empezar a entender que el ser humano tiene la capacidad de mejorar siempre que quiera, ¿vale? Entonces, cuando quieras, pues si quieres hablamos del libro. ¿Cómo hacerlo? Del libro, bueno, querías hablar de una historia, ¿no? Sí, vale. Mira, justamente me hace mucha... cuando estaba un poco reflexionando esta semana de cómo íbamos a hablar del libro, o qué había supuesto el libro más bien para mí, ¿vale? Sí que es verdad que yo pensaba, a mí me encantan los libros físicos, entonces me encanta ir a las librerías, me encanta entrar en una librería y ver, bueno, pues qué me voy a comprar hoy, sin ninguna expectativa. A veces sí que voy con una idea clara de que quiero comprar algo en concreto y otras veces no. Entonces mi primera reflexión era, si yo entro en una librería, ¿vale?, ¿dónde me encuentro el libro? ¿En qué sección me encuentro el libro? Y en mi cabeza no conseguía encajar. O sea, el libro que estaría en la sección de autoconocimiento, estaría en la sección de ficción, estaría en la sección de novela, hasta que me di cuenta que creo que yo este libro, si lo encontrara dentro de una librería, estaría en la sección de filosofía. Al final creo que es una oda al pensamiento y al poder pensar y razonar sobre lo que uno piense, lo que uno piensa, ¿vale? Entonces, me parecía muy interesante verme a mí entrando en la librería y verme a mí comprando el libro y llevándolo a mi casa y empezándolo a leer. Es cierto que sí que creo que el libro tiene como varias capas, ¿vale? O sea, creo que al final también depende en el momento en el que uno se encuentre, va a encontrar unas cosas o va a encontrar otras, ¿vale? Porque es verdad que yo el libro lo he leído 2 veces y la primera vez no tuvo nada que ver con la segunda, ¿vale? Al final nosotros tenemos una relación de 20 años y entonces yo me acuerdo que la primera vez que cojo el libro, la primera noche leo como 80 páginas seguidas, 90 páginas. O sea, yo decía, Dios mío, yo quiero seguir, quiero saber, qué pasa con esta historia, qué le sucede a esta persona, ¿vale? Porque al final sí que creo que tiene algo muy importante, que es la historia de alguien, ¿vale?, que cuenta su experiencia vital, la plasma en un libro, ¿vale?, y reflexiona sobre las cosas que le han ido sucediendo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que la primera vez era ¿qué le va a pasar? O sea, ¿cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué le va a pasar? ¿Cuál es la siguiente historia? ¿Qué quiere contar? Sí que es verdad que el libro lo acabo la primera vez y luego yo lo empiezo a leer una segunda vez pasado el tiempo, pasado 3 o 4 años después. Entonces, cuando lo leo la segunda vez, la historia de esta persona, de esta chica, ya había pasado a un segundo plano, ya no era importante. Ya el libro había hecho, mi estado también en esos momentos, había hecho que fuera eso, ya dejara de ser importante y ya empezar a ver qué pasa aquí. Entonces creo que este libro, bueno, ahora hablamos, podemos entrar en ese debate o en esas reflexiones de lo que ha supuesto para mí o lo que puede suponer, es el reflexionar sobre la mente humana, pero con una vuelta de tuerca yendo más allá, ¿vale? Entonces, creo que hay una palabra que se repite muchísimo en el libro, que es confía. Si yo tuviera que contar la de veces que aparece esa palabra en cada uno de los capítulos, bajo mi punto de vista, le gana de creces a cualquier otra palabra. Entonces creo que
va lanzando mensajes a la persona que lo va leyendo, ¿vale? Como diciendo, ostras, confía en ti, confía en la vida, confía en el universo, como diferentes niveles, ¿no? Entonces, hay preguntas que me gustaría trasladarte, ¿vale? Que han hecho que la segunda vez que lea el libro diga, ostras, ¿qué pasa aquí? O sea, a alguien que lee el libro, me da igual por primera vez, por segunda vez, ¿qué se lleva? ¿Por dónde empieza? Yo entiendo que hay mucho ruido en la sociedad hoy en día, ¿vale? Y estamos constantemente buscando gente, la que quiera, la que desea, la que está en ese camino, buscando respuestas, buscando un camino, buscando el mejorar, ¿vale? Entonces, ha hecho este libro que yo reflexione sobre ciertas ideas y yo me pregunta, yo llegué a ti a través de una enfermedad. Entonces, el único camino, es que es increíble, el único camino donde uno puede empezar a ser consciente de que yo quiero cambiar mi estado vital, quiero mejorar y avanzar, es siempre a través del dolor. Tenemos que pasar por el dolor, tenemos que arropar ese dolor, tenemos que darle la vuelta a ese dolor para que alguien decida, tenemos que hacer un giro. Sí, la respuesta es sí. Realmente tenemos que llegar al límite para poder trascender. Tú ten en cuenta que si estamos en un espacio de comodidad, no nos vamos a querer mover. Entonces, a través de esa incomodidad, a través de ese esto ya no me sirve, es cuando realmente empezamos a buscar, empezamos a mirar y empezamos a indagar, ¿no? Entonces tenemos que llegar ahí, es fundamental. Y en relación a los niveles que dices, claro, depende de lo que me sirva, ¿no? Entonces voy como leo una vez o empiezo, pero a medida que vas abriéndote, cada vez vas profundizando más y al final llegas, ¿no?, a ese nivel, ¿no?, en el que también se muestra en el libro, ¿no?, que ya es el tema de la divinidad, de la conexión, del campo, como cada uno lo entienda, ¿no? Pero cada uno en el momento en el que esté entra dependiendo de dónde sé. Yo, por ejemplo, entré con el coaching porque al ser tan mental era la manera que yo tenía de entrar ahí, y a medida que vas entrando vas entrando con diferentes herramientas y vas profundizando y al final llegas a lo que es inevitable, ¿no?, que es la divinidad. Es súper curioso lo que dices, porque yo también cuando te conocí entramos en el coaching, en esa técnica, pero yo creo que al final también uno, eso es lo que hablamos de las capas, o sea, al final uno tiene que... me ha parecido también muy interesante, hablando de esto del coaching y de la divinidad y de las capas, cómo creo que al final uno tiene que ser consciente del cambio, ¿vale?, que luego tiene que entrar en el subconsciente para luego que se vuelva a rematar en el consciente. O sea, hay ahí como un juego entre consciente y inconsciente, o inconsciente-consciente, que me parece súper interesante, como tú tienes que ser primero consciente de que quieres un cambio, ¿vale?, trabajar el consciente de qué cambio quieres, cómo hacerlo, los pasos que quieres dar y demás, pero que luego va a llegar un momento que ese cambio se va a tener que trascender al inconsciente para luego acabar rematándolo en tu día a día con el consciente. Entonces, estos pasos me alucinan mucho, porque también lo explicas en una parte del libro, como uno entra en el consciente, pero luego se resuelve, se remata en el inconsciente para luego volver a llegar al consciente, que es tu día a día. Todos estos pasos me alucinan. O sea, cómo el consciente y el inconsciente se conectan para luego volver al consciente, para que luego rematen los cambios en tu día a día. Esas conexiones, esos cambios, esos niveles, ¿cómo se hacen? ¿Uno es consciente, nunca mejor dicho, de que está resolviendo algo ahora en el consciente para volver al inconsciente, para volver al consciente? ¿Cómo sucede todo eso? A ver, hay veces que no somos ni siquiera conscientes de lo que ha sucedido, pero observamos ese cambio. Primero yo tengo que darme cuenta que tengo un problema, una situación, algún sitio del donde quiero salir o quiero cambiar, ¿no? Entonces yo hago consciente ese problema, como has dicho. ¿Qué pasa? Que nosotros somos conscientes de nosotros mismos generosamente un 7%. Somos inconscientes el 93%, donde están todos nuestros programas, todos nuestros condicionamientos, todo nuestro sistema de creencias. Entonces, claro, yo quiero, entonces,
quiero resolver algo, entonces tengo que mirar ahí en ese cajón desastre, tengo que mirar en ese disco duro que yo no veo para ver qué es lo que está generando esta actitud, este comportamiento en mi vida. Entonces cuando yo miro ahí qué es lo que está, qué mirada, qué visión tengo de la vida, heredada, adquirida o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí es donde, es por esto, y entonces desde aquí, desde esa consciencia, entonces yo paso a la acción. ¿Por qué es importante pasar a la acción? Es decir, no solamente con ser consciente es suficiente, yo tengo que en este plano hacer esos cambios, ¿no? Si yo veo, imagínate en una relación que estoy eligiendo un tipo de persona por los patrones que yo he heredado, cuando yo lo hago consciente, claro, también hay un nivel de sanación energética, ¿vale? Porque ¿qué pasa? No solamente es a nivel mental, o sea, al final somos un todo y es el cuerpo. Entonces, todas esas memorias también que nos llevan a seguir repitiendo esos condicionamientos están en el cuerpo. Entonces, si tú no liberas el cuerpo, si no sanas la herida a nivel energético en el cuerpo, el ser consciente no es suficiente. El trabajo pasa también por esa memoria que está en esta parte del cuerpo, liberarla también, que simplemente es un trabajo de escucha, de amor y de entendimiento. Entonces, cuando esas dos partes, esa parte consciente y el cuerpo están sanados, entonces es cuando puedo pasar a la acción. Porque muchas veces pasa y dice, si yo soy consciente, ¿y por qué no paso a la acción? Y no paso a la acción. Porque la memoria sigue en el cuerpo. Tú la has hecho consciente, está aquí, pero sigue en el cuerpo, sigue anclada en el cuerpo. Es como de repente ves a una persona y te entran escalofríos y dices, si esa persona no me ha hecho nada, pero hay una memoria ahí, o alguien te toca en el brazo, que de hecho creo que lo traslado en el libro, te tocan en el brazo y de repente sientes una determinada emoción. Ahí hay una memoria. Entonces que hay que escuchar a esa parte del cuerpo para liberar esa memoria y desde ahí, claro, luego paso a la acción. Pero solo con la mente no es imposible, o sea, no es posible. Sí, puedo conseguir esfuerzo y tal, pero al final siempre hay como una goma elástica que te tira. El cambio profundo se realiza a través del cuerpo. Con la mente es súper curioso que digas eso, porque es como que, yo sigo diciendo que el libro para mí es un concepto filosófico trascendental, ¿vale? Que reflexiona sobre muchas preguntas y me alucina que digas que el cambio real se produzca a través del cuerpo y no de la mente, porque se supone que al final cuando tú quieres hacer un cambio, ¿vale? Pues en mi cabeza hay una serie de registros, órdenes, para decirle a mi cabeza, a mi mente, vamos a cambiar, quiero cambiar esto, quiero girar esto, ¿vale? Entonces me alucina profundamente que el argumento sea, la mente la vamos a dejar de lado o va a formar parte del cambio, forma parte del cambio, pero hay que rematarlo con el cuerpo. Me alucina. Es como darle un giro de tuerca a la historia y decir, ostras, porque sí que es verdad que hay cosas que sabes que pasan y no sabes por qué pasan. O sea, no sabes. O sea, entonces me alucina que primero que tengamos que pasar por el dolor. ¿Vale? Eso para girar. Parte de la existencia de la vida. Y luego que en ese proceso, venga, yo estoy en este momento, estoy con este dolor, quiero cambiar, ¿vale? Yo digo, venga, pues primero ser consciente y que esa decisión de cambio acabe o se complemente en algo físico. Es que el cambio es total, no vale con trabajar solo una parte. Puedes trabajar solamente una parte energética, ¿vale? Pero luego no te cuidas en el cuerpo. Y no te digo llegar a extremos, porque los extremos nunca son buenos, sino un equilibrio en relación a tu propio cuerpo, no las modas que se siguen, de que ahora toca la fuerza, ahora toca el detox, no, tienes que escuchar a tu cuerpo, pero hay que trabajar en todos, hay que trabajar a nivel físico, psicológico, emocional, mental y espiritual, que es un poco bendita vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir el libro, la idea del libro era quiero soltar todo esto, quiero liberarme de todo esto, pero el propio libro me fue llevando hacia donde realmente tenía que ir, que es a la parte espiritual, pero habiendo pasado por todas esas partes, por las partes físicas, por la parte emocional, por la parte física, por todo, ¿no? Y entonces llegar a la parte espiritual, porque necesitamos todo.
todas. No se puede trabajar, o sea, no se puede, claro que puedes trabajar una y ya está, pero si realmente quieres un cambio completo en tu vida, tienes que trabajar todos los aspectos de manera equilibrada. ¿Crees que las personas pueden cambiar? Si quieren, sí. Si quieren, sí. Si quieren, sí, pero tienen que querer, eso es fundamental. Y tienes que querer desde el lugar adecuado, ¿vale? No por otras personas, sino por ti mismo. Pero bueno, hay veces que es cierto que el motor es externo y eso te sirve para conectar, mejorar, entre comillas, y entonces ahí, porque al final es un proceso, ¿no? Al final yo empecé con el coaching, empecé con una herramienta mental y al final... Yo estaba ahí. Me enfocaba en el aspecto espiritual, ¿no? Porque al final la vida te va llevando para que completes las diferentes etapas, ¿no? Entonces hay personas que han empezado desde la parte mucho más emocional y de ahí les ha derivado pues a la parte mental o a la parte física, pero al final o han empezado por la espiritual o están en la espiritual, pero les falta completar las otras, ¿sabes? Que al final es un equilibrio de todo. Justo cuando yo iba leyendo el libro y iban avanzando los capítulos, la parte que más me costaba entender o integrar, era justo la parte de la divinidad y de la espiritualidad, ¿vale? Bueno, porque yo, bajo mis propias creencias, que yo he andado yendo y viniendo en relación a ese tema, la pregunta que yo te haría, ¿vale?, que yo me la he hecho en momentos, porque ha habido momentos en los que yo he estado ahí, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la divinidad? ¿Y dónde se queda la religión en esta parte? O sea, alguien que es ateo le cuesta entender esto, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde quiere ir ¿Qué quiere decir? ¿A dónde vamos con la espiritualidad? ¿Qué es la divinidad? Lo que pasa es que con las palabras nos perdemos, con los conceptos nos perdemos realmente. La religión es la interpretación de lo espiritual. Entonces, por eso hay un montón de religiones, porque hay muchas interpretaciones de la espiritualidad. Sí. Todas son válidas porque todas en esencia llegan a un núcleo, es decir, tú formas parte del campo de la conciencia. Claro, lo que pasa es que desde la religión tenemos memorias que lo que hacemos es sentir rechazo, ¿vale? Como alejamiento. Sí. Somos seres espirituales porque forma parte de nuestra configuración física, psicológica, emocional, mental, espiritual. Somos seres espirituales, somos conciencia, somos parte de la conciencia. Solo que, claro, como miramos desde estos ojos limitados, ¿vale?, no vemos a ese ser espiritual y solamente vemos partes, igual que también la salud mental. Nos cuesta mucho porque como es algo que no vemos, aunque estamos todo el día relacionándonos con ella. Entonces, la espiritualidad es simplemente entender que tú formas parte de ese campo de conciencia. Claro, si yo digo campo de conciencia, quizás tú no tienes como resonancia. Si hablo de divinidad o de Dios, ya es como hay un cierto rechazo o distancia, ¿no? Es decir, voy a algo científico. Cogen y observan el ADN. Y observan el ADN y ven que hay un montón de ADN que no saben para qué sirve y dicen que es ADN basura, porque no saben para lo que sirve. Empiezan a mirar un átomo y ven el átomo que hay electrones, no sé, y se dan cuenta que el 99% de ese átomo es vacío. Es decir, si nosotras ahora mismo soltáramos lo que nosotros entendemos como materia, seríamos un botón. Pero nosotros existimos y estamos aquí. Y nosotros somos ese vacío, somos ese campo, somos esa conciencia. Solo ¿sabes que ahora voy a estar pensando en el botón todo el rato? O sea, ahora voy a estar todo el rato pensando el botón. Claro, pero tú no eres... Fíjate qué interesante esto, Ana. Dices, ahora me estoy fijando en el botón porque eso es la materia que tú crees que eres. Y ahí es donde está la confusión. Tú eres el vacío, no eres el botón. ¡Ostras! Claro, ahí es donde está la confusión, porque como no lo vemos, entonces tenemos que ver para creer. No, párate, siente, por eso el cuerpo, siente. Y entonces cuando tú entras en el cuerpo a sentir, porque es el que nos baja a tierra, porque el cuerpo sí que está aquí, y entonces es cuando podemos llegar al silencio, es cuando podemos llegar a la quietud, y entonces es cuando conectamos con ese campo. Claro, eso requiere un entrenamiento, pero llegas a ese campo y entonces te empiezas a abrir, te empiezas a diluir, te empiezas a... O sea, como dejas de existir de lo que tú creías que eras, ¿no?
Entonces, claro, ahí aparece todas esas identidades de quién soy yo. Por eso yo creo que muchas personas no se aventuran, ¿no?, a seguir ese paso porque, claro, yo soy, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy tal, entonces es como voy a perder mi identidad, voy a perder... No, es que eso no eres tú, eso es una máscara, es un personaje de quien tú crees ser. ¿Y por dónde empiezo? O sea, quiero decir, alguien que se ha encontrado con el dolor, alguien que ha visto que quiere cambiar su vida, mejorar su vida, avanzar, ¿vale? Que lo que hablamos, que encima ya empieza, ha leído el libro y dice, ostras, yo tengo que ser consciente de lo que quiero cambiar, y me al inconsciente, volver al consciente. Existen como diferentes niveles a la hora yo lo veo como diferentes niveles a la hora de uno puede cambiar, dejar de fumar, que es algo súper relativamente, que es algo muy físico, como un enganche. Pero ahí, ¿vale? hay en todos los síntomas, todas las acciones, hay un componente emocional, un componente... Es que todo está unido. El hecho de separarlos, no, tenemos que mirarlo como un... Pero empiezo por algo, dejo de fumar, me empiezo a escuchar, ¡ay, qué bien me siento!, ¿no? Porque el cuerpo agradece que dejes de fumar. Y entonces ahí va habiendo, o sea, el camino por el que cada persona empiece da igual. Claro, entonces... Primero es el toma conciencia de quiero cambiar, porque me estoy dando cuenta que desde aquí no es. Esa es fundamental. Luego, yo creo que hay parte por la premisa de que, es decir, no sé por dónde empezar, y entonces aparecen las cosas. Así por lo menos ha sido conmigo. O sea, yo tenía un grupo de personas, yo era directora de arte, tenía un grupo de personas, y digo, quiero herramientas para gestionar esta situación. Entonces llegó el coaching a mí. Cojo el coaching y digo, vale, quiero más herramientas, PNL. Vale, entonces empiezo a ver, ¿no?, el inconsciente, las memorias, las reprogramaciones, y entonces de repente me llega una persona que trabaja la bioenergética, llega otra persona que trabaja... Entonces, cuando tú te abres... Entonces no se trata de yo por dónde, es que el libro habla de eso, habla de nosotros no sabemos muy poquito. Pero hay dentro tuyo una conciencia, una sabiduría mayor que a la que le tienes que dar espacio para que te guíe. Entonces, no se trata tanto de, venga, vamos a armarnos, es decir, me paro y en este momento quiero hacer un cambio en mi vida. Y a ver qué te trae la vida. ¿Y dónde quedo yo? Quiero decir, porque esto también ya lo hemos hablado alguna vez. O sea, entiendo, o sea, desde el punto de vista de trasladar el mensaje, yo lo entiendo, lo recibo y demás, pero estamos como en una sociedad como muy de ruido, como muy pragmática, como de ahora, el cambio ahora y rápido. Y si puede ser ayer, mejor que mañana, ¿vale? Entonces, ¿dónde me quedo yo en el sentido, yo al final tendré una responsabilidad para ejecutar ese cambio? O sea, y será responsabilidad mía el ejecutar ese cambio y que llegue a buen puerto o no. O sea, quiero decir, en todo esto de que lo entiendo, pero me cuesta el decir, hay algo más que no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? No, eres tú. Y yo, habrá cierto radio de acción en el que yo voy a poder manejar, y yo voy a poder interaccionar, pero luego hay otra parte, hombre, está claro, pero luego hay otra parte en la que digo, no depende de mí, es del universo. Yo me acuerdo... Tú lo has dicho, ¿cuál es la palabra que se repite más en el libro? Confía. Hay una parte muy importante que es soltar el control. Total. Soltar el control. No tenemos los mandos de esta navegación. Realmente nosotros es como abrirnos, quiero dejar de fumar, pero no sé, he probado todo y no sé, ¿vale? Entonces de repente recibes la información a través de esa escucha, de esa meditación de escuchar tu cuerpo, ¿no? Entonces yo me abro a eso, pero no sé cuál es la herramienta que me va a ayudar. Entonces yo espero la respuesta. ¿Dónde está mi parte? Que cuando yo escuche la respuesta, acceda. O sea, accione y vaya allí. Esto es como cuando estás embarazada y ves embarazadas. ¿Te refieres todo el rato? No, me refiero a que de repente, ¿no?, dice, vale, pues a lo mejor es que dejar de fumar tienes que ir a hacer hipnosis.
vamos a suponer. Sí. O tienes que ir, vamos a poner algo que es más allá porque no sea más mental, que tienes que ir a hacer biodanza, ¿no? Sí. Imagínate, tú estás conectado con el quiero dejar de fumar y decir, he probado miles de herramientas que yo desde mi mente pienso que son las adecuadas para dejar de fumar, pero ninguna me ha funcionado. Sí. Y entonces de repente diciendo, venga, universo, divinidad, Dios, campo de conciencia, ayúdame, porque está ahí para escucharnos, Sí. somos resonancia. Entonces yo, hasta que me aparezca la información, tengo ese tiempo de espera. Y de repente alguien me habla de biodanza, ahí es una señal. Vale. Que va relacionado con lo que tú dices de ahora, productivo, ya, para mañana, rápido. No, son procesos. O sea, son procesos, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Qué grande está, ¿eh? Qué grande está. Entonces, claro, nosotros queremos darle al botón y que suceda la magia. No, tenemos que pararnos, tenemos que escuchar, tenemos que abrirnos a más allá de nuestra mente limitada, que es lo que, porque a lo mejor yo voy a esa biodanza y a expresarme en esa biodanza, interactuar con otras personas como herramienta, hay miles de herramientas, pero sobre todo con el tema corporal, cuando ya las herramientas a nivel mental no han funcionado, que es lo que decía, hemos de trabajar todo, y de repente viene la biodanza, y la biodanza, vete a biodanza, escucha, porque muchas veces lo que nos hacemos es escuchar, o sea, yo desde que sabía que tenía que escribir este libro hasta que lo terminé, pasaron 10 años, pero era el proceso, ¿vale? Entonces todo ocurre a tiempo divino. Entonces de repente biodanza, pues vamos a biodanza, porque yo me he abierto a esto y de repente me ha venido esta información y no le haces caso y de repente te vuelve a aparecer por otra persona y tal, ¿no? O sea, como esas sincronicidades. Entonces al final dices, bueno, pues le voy a hacer caso. Entonces resulta que vas a biodanza y ahí es donde está, porque necesitabas mover el cuerpo, necesitabas expresarlo de otra manera para liberarte de algo. Y entonces desde ahí, desde esa conciencia corporal, pues cambia y decides dejar de fumar. O sea, es como, no es que decidas, es que ya sucede que ya no sientes dejar de fumar. Yo, por ejemplo, a través de hacer trabajos energéticos, yo antes, pues eso, en una comida bebía una copa de vino o en verano bebía una cerveza. A medida que tú vas haciendo tu trabajo energético, es que el cuerpo no lo tolera. Ya. Es que no lo tolera porque diciendo no. Ya. Entonces también pasa por esa premisa de, por eso decía todas esas partes. Vale, y cuando hablas de trabajos energéticos, ¿a qué te refieres? A ver, nosotros somos energía. Pero Lo que pasa es que esta es energía densa, es decir, energía densa, pero hay energía con menos densidad. Entonces nosotros, y de esto lo hablaban bueno, es que lo hablaban, decimos que siempre lo hablaban en Asia, pero resulta que aquí también había documentación sobre el tema de chakras, como lo que pasa que en la Inquisición lo quemaron. Y entonces siempre nos referimos a Asia como el punto de referente, hablando de los chakras, hablando del campo áurico. Lo que pasa es que aquí todo se quemó, entonces no se quemó o lo guardaron para que no pudiéramos acceder a él. Entonces somos un campo energético, ¿vale? Somos un campo energético, entonces tenemos diferentes capas. Y esta es la más densa, que es la que vemos, porque nosotros... pero hay personas que tienen esa capacidad de ver más allá. Entonces, claro, aquí tenemos densidad. Igual que tenemos cosas en el cuerpo que puede ser grasa, intoxicaciones, etcétera, etcétera, pues tenemos también aquí, ¿no? Entonces hay diferentes herramientas para trabajar, para limpiar, porque al final se trata de un trabajo de limpiar el cuerpo, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que la energía fluya. Porque si fluyera la energía, o sea, tendríamos una visión, una capacidad, o sea, una vitalidad increíble. Y al final de eso se trata. De eso se trata, de no perder la energía en cosas, en todo ese ruido, como comentabas tú antes, y en subir la tuya. Y vas a por escuchar al cuerpo, escuchar la mente, o sea, estar en la mayor quietud, en la mayor coherencia posible. No quiere decir que tengas, porque vas a tener que resolver cosas, pero cuando estás desde ese lugar, los vas a resolver desde otro lugar. Jo, me acaba de resonar lo de la escucha y me acaba de venir a la cabeza, pero si somos unos analfabetos emocionales. O sea, quiero decir... Bueno, pues en todos estos procesos en los que te dicen medita, escúchate,
Digo, pero sí, casi tengo que sacarme un diccionario de cuáles son las emociones que existen. Ya no te cuento el paso de qué significa cada una de esas emociones. De identificarlas. Exacto, eso es. O sea, pero si somos unos analfabetos emocionales. No, realmente no es que seamos analfabetos. Es como lo encapsulamos, lo tenemos guardado, lo tenemos ahí guardado, claro, luego nos aparecen síntomas, nos aparecen historias, es como no queremos verlas, o sea, lo dejamos al nivel de la sombra. Yo me acuerdo cuando yo hice el proceso de coaching, que trabajamos con las emociones, decía, bueno, que se levanten los que tengan ira. Se levantaron todos menos yo. Y yo diciendo, ¿ira? Pero tú me ves a mí, que yo soy una persona súper tranquila, siempre sosegada. Claro, sí, corría 100 kilómetros a la semana. Claro, yo sacaba toda mi ira a través del deporte. Entonces ahí, porque estaba todo el rato desde la mente. Entonces desde la mente no, tengo que ser productiva, tengo que estar aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No tienen cabida las emociones. Entonces, cuando de repente digo, guau, es que tengo cuerpo, tengo emociones y todo lo que había ahí, ¿no? Que entonces había ira, había miedo, había tristeza, bueno, y sigue habiendo en niveles, ¿no? Porque el trabajo continúa, ¿no? O sea, no acabamos nunca, ¿no? Y entonces fue a través de ahí, porque sí sabemos, a todo un niño le preguntas si sabe lo que siente, si siente miedo, si siente tristeza, si siente ira, sí lo sabe, solo que en un momento es decir, no puedes sentir, sigues sintiendo, pero no puedes, entonces creas la máscara y se va guardando ahí, entonces es que hay una distancia, no es que no sepamos, es que hemos olvidado que las tenemos ahí, pero cargamos con ellas. Bueno, hemos olvidado, no sé si... Mira, es que me ha venido otro flash. Es verdad que está como muy permitido la alegría, la felicidad, que podríamos hablar que ser feliz, ¿eh? Podríamos hablar de que ser feliz, ¿eh? Que esa es grande, ¿eh? O sea, está muy permitido, socialmente hablando, la alegría, la felicidad, estar contento, como que todo está polarizándose y hay como emociones positivas y emociones para guardar detrás de un cajón. Y eso es la leche. Claro, porque somos todo. Entonces, hemos dicho desde el principio de la conversación, para poder trascender, para poder pasar al siguiente nivel de mi vida, para liberarme, tengo que trascender el dolor. Y si lo obvio, lo único que hago es cargar. Y claro, yo algo que no resuelvo, es como tú puedes tener un vaso en la mano y la tienes 5 segundos, no pasa nada. Pero tenlo años. A ver qué pasa. Entonces esa es la clave. Y claro, la vida nos va mostrando experiencias para que trascendemos eso. Lo del vaso, ¿eh? Y llevo 2, botón y vaso. Bueno, el botón no, el vacío. El vacío. Llevo, ostras, Y entonces, ¿qué pasa? Que yo no libero, entonces me viene más circunstancias para que libere más carga, más ira, más tristeza, más soledad. En la era de la comunicación es donde estamos más desconectados de nuestras propias emociones, de comunicarnos entre nosotros, de expresarnos desde un lugar. Ahí entra la vulnerabilidad, ¿no? Como estoy con la máscara, estoy desde eso, estoy perfecta. Me chocó el título, ¿eh? Tengo que decírtelo. Me chocó mucho el título, porque lo que hablas de las creencias, que ahora ya hay cosas que ya voy interiorizando poco a poco, pero el concepto de es que me cuesta hasta decirlo y es que me parece increíble, es que lo tengo que leer, vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad está en esas creencias que hablamos unido a la rendición y eso es muy jodido, es que eso es muy jodido, Digo, gestionar estas 2 cositas son jorobadas, Claro, tiene que ver el tema del control, tiene que ver con la identidad, el darte cuenta que tú no eres quien controla el barco. Vale, y si yo te preguntara a ti, pues que me ha venido antes y no lo quiero dejar escapar, ¿qué es ser feliz? ¿Qué respondes? ¿Qué es ser feliz? Es que esa es la leche, porque es lo que te digo, al final la felicidad está asociada a como estados de ánimo positivos, como a celebraciones, como a momentos como un mogollón de específicos y da la sensación... De subidón. Sí, eso es, de adrenalina y de subidón. Y luego da la sensación que alrededor de eso, ¿vale? Hay como rutina, hay como ruido, hay como quiero esto y lo quiero ya... y entonces
reflexionando, porque este libro me ha servido a mí, por lo menos, para reflexionar sobre un montón de cosas que el día a día y la rutina no ayudan a ello, ¿vale? Entonces yo decía, ¿qué es ser feliz? Desde luego porque lo habla, ¿eh? Sí. Desde luego no es los conceptos o ideas de que tienes que alcanzar algo para ser feliz, ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea un éxito. No, la felicidad, que el concepto de felicidad está manido, ¿no? Realmente la felicidad es estar en paz, estar en coherencia. No significa tener alegría o tener todo lo contrario, tristeza, o tener ira o no tenerla, no. Se trata de estar en paz con eso que sucede y con eso que acontece. Me encanta lo que has dicho. O sea, me resuena, quiero decir. Me resuena muchísimo, ¿eh? Eso es, porque si no siempre estamos buscando esa dopamina, estamos buscando eso que nos haga sentir, y claro, ¿qué pasa? Cuando no lo conseguimos, entonces entra la frustración, entra no sé qué, entonces la vida es un camino en el que hemos de ser coherentes porque ser coherentes nos ayuda a estar en paz y es aquí ahora. O sea, no tengo que llegar a ningún sitio para ser feliz y no tiene que cambiar el contexto ni tiene que cambiarlo de fuera para ser feliz. Es que si yo no estoy en coherencia conmigo ahora y yo digo, si llego allí voy a ser feliz, voy a llegar, si no trabajo mi mundo interno, cuando llegue. Y eso ha pasado mucho, ¿no? Y de hecho, personas que de alguna manera se han iluminado y tal, o que han hecho un despertar, ha sido porque lo han tenido todo y de repente, ¿y ahora qué? Ya, el dinero no da la felicidad, ¿no? Ni el éxito, ni nada. O sea, tú puedes tener éxito y ser feliz, o sea, decir, vivir en esa dicha, en esa plenitud, pero si tú no has trabajado esa parte interna de lo que es o lo que no es. Mira, había una vez que estaban varios actores famosos, ¿no? Y había más mayores como Robert De Niro y tal, y había como más jóvenes como Adam Sandler, ¿no? Y también estaba Tom Hanks, y decía, todo pasa, y no te creas nada, que no eres tan importante. Ya. Porque esa falta de confianza, de autoestima, de seguridad, nos hace creer que tenemos que ser como un globo de multicolor o dorado. No, es mucho más simple que todo eso, ¿no? Tenemos que amarnos y descubrir cuáles son nuestros talentos que tenemos para ofrecer al mundo. Y eso es aquello que yo soy, es lo que tengo que ser. Y cuando yo estoy siendo quien soy, ahí está la felicidad. Porque yo estoy desarrollándome y siendo, y no tengo que hacer esfuerzo, no tengo que llegar a ningún lugar, no tengo que llegar a ningún objetivo. Eso es una de las cosas que me llamó la atención, que si no recuerdo mal, creo que está escrito de forma explícita en el libro. Cuando hablas de la felicidad y hablas de la coherencia y de la paz, también hablas del egoísmo, ¿eh? Claro. Es decir, cuando la paz y la coherencia entra, la felicidad entra cuando yo no niego nada de mí. Cuando yo me doy cuenta de ese egoísmo, me doy cuenta de esa avaricia, me doy cuenta de todo eso, ¿no? De mis miedos, de todos mis personajes y todos mis... O sea, es que no tengo que negar nada. Cuando yo... O sea, esta es como la frase de Jung, ¿no? Que dice que yo no quiero ser una persona buena, que quiero ser una persona completa. Ah, muy buena. Y completa es la luz y la sombra. Entonces, cuando yo estoy tratando de que no se vea, de que no muestre, estoy haciendo un esfuerzo que no estoy en mi centro, que esto no se vea, que no se vea que soy egoísta, que no se vea que soy envidiosa, que no se vea que no sé qué. No, lo somos todo. Cuando alguien me dice, yo no soy envidiosa, no lo ves, pero lo eres, porque todos somos todo. Entonces, claro, cuando yo asumo toda mi realidad, que tengo miedos, que tengo inseguridad, que todo está ahí, lo veo y lo amo. ¿Cómo se rompe? ¿Qué le dirías a alguien como yo? ¿Vale? Como tú, no sé qué creer. ¿Vale? ¿Cómo se rompe el miedo? ¿Qué hace que se rompa el miedo en alguien? Que se levanta por la mañana, tiene unas circunstancias, pues porque a todos nos pasan cosas, ¿vale? Con más o menos miedo. Me acuerdo la primera vez que me saqué el carnet de conducir, que iba acojonada, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Porque yo creo que ahora hay tanto ruido, ahora hay tanto, bueno, ya no te cuento en las redes sociales y estas polarizaciones que estamos viviendo todo el rato, ¿vale? Entonces, ¿qué hace
que uno diga, venga, voy a romper ese miedo, venga, me voy a levantar por la mañana, me pasa esto, pero lo voy a hacer, la motivación, las ganas, Vale. Ahí podemos entrar dentro de la motivación y las ganas, esa parte de me voy a reprogramar, me voy a obligar a sin haberme escuchado. Es decir, este miedo es una estrategia de supervivencia, y lo que tengo que ver es de dónde surge este miedo. Porque el miedo no existe, existe el peligro, o sea, si yo voy por un precipicio, voy por el borde, me puedo caer, pero el miedo es algo que es algo aprendido y también de supervivencia, ¿no? Porque hay un peligro, pero que alguien me llame y me diga algo, no hay un peligro asociado a eso. Entonces lo que tengo que ver es qué hay detrás de ese miedo, porque yo puedo coger y decir, no, tengo miedo a los perros, ¿no? Y de repente me meto en una habitación como mogollón de perros, venga, a saco. No, porque si en ese momento, pero puedo entrar en shock. Claro. Entonces, no, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Por qué es? ¿Dónde surge ese miedo? Y entonces porque hay que hacer las cosas no como hemos hecho hasta ahora, desde wow, no, desde el amor, desde la ternura, desde la escucha. Entonces, antes de realizar cualquier acción, es importante mirar dentro. Antes de hacer cualquier acción fuera, primero dentro. ¿Qué te lleva ¿Qué ese me tendría miedo? que preguntar? Mira, me parece, es que esto es tan bueno, o sea, vale, estoy dispuesta a mirarme, me quiero mirar, ¿qué me pregunto? ¿En qué parte del cuerpo sientes ese miedo? Vale. Porque hemos dicho que es en el cuerpo. Cosa que me parece alucinante. De hecho, en el libro hay muchos ejemplos sobre me Sí. duele la muela. Sí. Entonces, tengo miedo. ¿Dónde siento ese miedo? Vale, Puede ser en las manos. vale. ¿Vale? Mira, yo me acuerdo una vez que estábamos en un contexto terapéutico y entonces había una persona que le dolían mucho las manos, ¿no? Entonces yo cojo y le toco las manos. Vale. Entonces cuando estás en un contexto terapéutico estás mucho más abierto, mucho más sensitivo, ¿no? A ti y a los demás. Entonces yo le cojo las manos y siento asco. Wow. Asco, o sea, yo sentía asco. Entonces, claro, también tengo esa parte de conocimiento y sé que las manos es trabajo. Vale. Entonces le digo, ¿qué te pasa en el trabajo? Me dice, que estoy asqueado. Vale. Entonces, el poner palabras a estoy asqueado porque quiero cambiar de vida, quiero vender tal y no lo puedo vender y no sé cómo salir de aquí, tal. O sea, es poner palabras, porque no es miedo. Es que hay detrás de la palabra, pero primero tengo que entrar en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo, conectar con esa parte del cuerpo y decir, esta parte del cuerpo, ¿qué me está diciendo? Vale. Porque a veces yo puedo ver el miedo y debajo hay otra emoción. Y no es miedo. Miedo a lo mejor es la emoción socialmente permitida. Pero Vale. a lo mejor lo que hay debajo es otra cosa. Vale. Entonces, escucho el cuerpo y veo este cuerpo que me dice, a lo mejor esto de las piernas, es que me da miedo avanzar. ¿Es que te da miedo avanzar? Me da miedo equivocarme. Entonces, claro, dice, vale, ¿y qué te hace pensar que te vas a equivocar? Pues porque entonces puedes decir, no, es que esto no lo tengo controlado, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para tener eso controlado? Puedes hacerlo por ti misma, puedes pedir ayuda, necesitas saber algo más, depende de ti o no depende de ti, realmente depende de ti. Qué buena esta. O sea, al final eso es meditar. ¿Eso es meditar? ¿Esto es meditar? ¿Eso es meditar? ¿El preguntarse? ¿O meditar es otra cosa? Meditar es ser consciente de todo, incluso de las preguntas que te estás haciendo. O sea, meditar es observar. Vale. Es observar. Vale. ¿Vale? Esto es reflexionar. La cuestión es que si yo me hago preguntas abiertas, no preguntas condicionadas, entonces voy bajando de nivel. ¿Tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Vale. Tengo miedo a equivocarme. ¿Equivocarte? ¿Qué supone? ¿En qué? ¿Qué supone? ¿Equivocarte? ¿En qué contexto? Y seguir tirando, porque voy bajando a la raíz, pero va por el acompañamiento al cuerpo.
O sea, Vale. voy viendo cómo me voy sintiendo, y porque puede que cambie la zona del cuerpo o puede que cambie la emoción, porque paso de miedo a quizás pase rabia, porque a lo mejor estoy descubriendo que siempre me han dicho que eso no lo puedo hacer. Vale. Y me siento incapaz porque lo que yo he oído siempre es: tú no eres buena para esto. Vale. ¿Crees que alguien que no es ducho en la manera, o sea, alguien que pues eso, se ha comprado el libro, se lo ha llevado a su casa, dice, venga, voy a intentar, o voy a empezar ese proceso de cambio y voy a empezar a hacerme preguntas, ¿vale? Entonces, ¿crees que es fácil hacerlo solo? Yo llevo 15 años, Sí. ¿vale? Y yo de cuando empecé, ahora hay cosas que yo sí soy consciente, tomo conciencia y me doy cuenta, porque me doy cuenta de las mentiras que me cuento. Y entonces me veo. Nos contamos mentiras, ¿eh? Nos contamos mentiras y muchas historias. Muchas historias para encajar en nuestro plano mental, ¿vale? En nuestro mapa, en cómo vemos el mundo y en nuestra identidad. Pero hay veces en las que yo, siendo consciente de un montón de cosas, no consigo darle la vuelta. Es decir, esa parte, entonces cuando yo veo consciente, digo, vale, está pasando esto, es por esto, no tiene que ver con esa persona, no tiene que ver con este momento, sino es un programa y un condicionamiento mío, veo el programa y el condicionamiento, pero claro, no veo más allá. Entonces cuando, después de 15 años de entrenamiento y de un montón de herramientas, voy a terapia. Es decir, sí podemos, nosotros hasta cierto punto podemos llegar a, pero a veces necesitamos que otro nos espeje, que otro, porque ese otro no se está contando una mentira, o porque también necesitamos hacer un trabajo, ese trabajo energético. Yo ahora a lo que recurro es trabajo energético. Yo llego hasta aquí, yo ya soy consciente, veo los programas, veo lo que es y digo, no sé cómo ajustarlo. Y entonces hago un trabajo energético para que limpie esas memorias, me dé un enfoque quizá, ¿no?, más espiritual o más holístico de lo que realmente a un nivel mucho más profundo significa, y desde ahí tomo acción para cambiarlo. Vale, porque sí que es verdad que en el libro se mencionan un montón de técnicas. Ahora que hablas del holístico, también de la nutrición, también un montón de técnicas. Entonces, ¿por dónde empezaría? ¿Por dónde empezaría alguien? ¿Qué hago? O sea, te quiero decir, si no recuerdo mal, si no hay como 12 o 15 técnicas diferentes mostradas en el libro, o sea, de forma de que cuenta esa persona que le pasan esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber probar y ver si encajan? Sí, un poco lo que decíamos con dejar de fumar, ¿no? Me escucho y digo, yo no sé, puede que algo me haya resonado, que alguien me haya contado, y entonces cojo y digo, pues voy a probar esto. Para mí lo que es muy, muy importante es fijarse en la persona que te va a acompañar. Qué grande está. Y que esa persona se haya trabajado. Para mí eso es fundamental. Creo que no es tanto la herramienta, porque hay no 12, 15, hay millones de herramientas. Lo que para mí es fundamental es que la persona se haya trabajado, que la persona esté en un estado energético de equilibrio, aunque todos tenemos, pero que sea coherente, y la persona que haya vivido procesos para entender lo que es el proceso. Porque cuando una persona entra en terapia, el primer paso es que la persona abra la puerta y diciendo, yo quiero un cambio. Sí. Eso es fundamental, eso es lo que realmente lo cambia todo. Sí. Luego esa persona entra en el campo energético del terapeuta, y más allá de la herramienta, es el campo energético, o sea, el campo energético de la persona lo que hace que suba la vibración de la otra persona. ¿Cómo? Rebobina esto que ahora me has matado. Tú cuando estás en un proceso, ¿vale?, hay una densidad energética, hay una serie de cosas rondando todo ese ruido, que hay como pesadez, cansancio, síntomas de lo que sea, ¿no? Entonces tú cuando vas a un terapeuta, este terapeuta está en otro nivel de vibración. Vale, venga. A nivel físico, cuando dos de diferente nivel vibratorio se juntan, lo que hace es equilibrarse. Vale. Entonces, automáticamente la vibración de la persona con menos densidad sube.
Vale. El trabajo del terapeuta es saber mantener su energía, por supuesto, Vale. con técnicas, etcétera, Vale. etcétera. Entonces ya ahí simplemente ya está subiendo. Si tú vas a un terapeuta en el que no tiene un mayor nivel vibracional que tú, Vale. trabajas a nivel mental y está bien, pero tienes que, decir, el cambio se produce cuando tú subes de vibración. Vale. Entonces, más que allá de la herramienta, porque hay muchas herramientas y no es la herramienta, es el nivel de conciencia y el nivel de vibración de la persona con la que trabajas. ¿Conexión? Bueno, tú puedes tener mucha conexión con alguien y no, es cuestión de vibración. Es decir, que una persona que esté presente, una persona que sepa escuchar, porque yo creo que para mí lo más importante en terapia o en acompañamiento es estar presente. El no juzgar, el estar ahí, el estar, el saber estar acompañando a ese ser más allá de la historia y del personaje y del ego que viene, es con ese conectar corazón a corazón. ¿Tú crees que por fin la sociedad está cambiando un poco y empezamos a ser más conscientes de que nos tenemos que cuidar a otro plano que no solo el físico? O al final... Es que sí que es verdad que hay momentos en los que uno se levanta por la mañana y dice, ostras, la salud mental está encima de la mesa, cosa que hace años no estaba, el cuidarse a uno mismo está más encima de la mesa que antes no estaba. Es verdad que tú coges el móvil y ahora hay 18 podcasts que hablando de lo mismo, sobre todo tipo de temas que antes pues esa información no la encontrabas. Pero a la vez no hay como un montón de polaridad, o blanco o negro, el gris como que ha desaparecido. O sea, estamos en un mundo polar. Entonces, cuando hay mucho de una cosa, el universo compensa con mucho de otra. Cuando estabas diciendo nutrición, espiritualidad, sí. Claro, porque ese es tu foco, ese es tu algoritmo. Y entonces, como está tu algoritmo, tu atención está puesta ahí, tu foco está ahí y es lo que recibes. Pero luego está la influencer, que lo que está vendiendo es cómprate ropa, ten este cuerpo, maquíllate de esta manera... ¿no? Todo lo que hay de maquillaje que ves a niñas de 10 años que van a determinadas tiendas a comprar para el maquillaje, para no sé qué tal, y que no salen a la calle sin estar maquilladas, que no digo ni que sí ni que no, pero realmente es necesario. Nosotros hoy nos hemos maquillado para estar aquí, porque va a perpetuar, ¿no? Pero mismamente podríamos haber salido sin así. Esto es lo que hay. Entonces, entender no dónde estamos, ¿no? Entender dónde está. Entonces, vivimos en una sociedad que es polar. Entonces, sube la vibración y hay otro episodio que, entonces, a medida que vamos consciente y unimos estas dos, pues ya no hay polaridad. En el momento en que unimos la luz y la sombra. O sea, es decir, no es que desaparezcan, sino que soy consciente de ellas y entonces voy caminando desde esta polaridad, no me balanceo en una u otra, estoy en las dos. Otra de las cosas que me llamaron la atención cuando iba leyendo, el concepto de sombra que lo acabas de decir. O sea, el no esconderla, el mostrarla y el integrarla. Eso, ¿cómo demonios se hace? Que no, pues como esta persona decía, no, yo no soy envidiosa. Sí, porque forma parte de la existencia del ser humano ser envidioso. Entonces, primero entender que somos un personaje, es decir, que nosotros cuando nacemos tenemos todo ese potencial y de repente es no, y entonces creamos un personaje adecuado para sobrevivir en ese contexto. Totalmente. Entonces, yo soy buena persona. Totalmente. Entonces, yo como soy buena persona no puedo tener envidia porque yo soy buena persona. El malo es el otro. Es que no hay buenos ni hay malos. Si no hay personas con programas, con condicionamientos, con mochilas, con estrategias de supervivencia diferentes. ¿No crees que haya malos, Creo que hay hay estrategias de supervivencia que te hace tomar decisiones que te perjudica a ti y perjudica al otro. De hecho, creo que científicamente está demostrado que si hay un tema de un gen, que sí es una persona que es mala, o sea, que nace con ese determinado gen, pero aparte de ese gen, yo creo que simplemente son estrategias de supervivencia. Claro, tú vives en un contexto en el que tú necesitas matar o necesitas robar para sobrevivir. Tú crees que esa es la realidad.
¿no? Como un niño que nace en un contexto en el que sus padres se pegan. Entonces, para él es normal y piensa que eso son las relaciones. Entonces, ¿qué va a hacer cuando sea mayor? Si tiene otros referentes, entonces ve que eso no es lo normal. Y entonces puede cambiar. Pero si ve que eso es lo correcto, es lo que aprende, es lo que instaura y es lo que repite. Entonces, si yo no tomo esa consciencia y decir, no, es que esto no es porque el estado del ser es amor. Como no estamos en el estado del ser, tenemos todo, todos somos capaces de matar. ¡Wow! Esta ya no me ha gustado tanto que como la del botón, ¿eh? Y la del agua. Todos somos capaces de matar. En un momento en que es tú o el otro y es tu supervivencia, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero la supervivencia es tal que podríamos. Otra cosa es si tú tienes que elegir entre, imagínate, alguien al que quieres mucho y tú. Ahí habría que ver. ¿Vale? Pero si es entre tú y yo, eres tú o es yo, el ser humano está diseñado para sobrevivir, que es curioso que luego hace cosas que se ponen en peligro, o sea, ¿no? Pero, entonces, si eres tú o yo, entonces claro, cuando se dice alegremente, cuando cualquier persona toma una decisión, se le juzga muy rápidamente, hay que ver lo que hay detrás, hay que ver las circunstancias, hay que ver eso no quiere decir que no vayamos, ¿no? Que esa persona ha cometido algo, ha perjudicado a otra persona y tiene unas consecuencias, ¿no? Pero lo que hay que hacer es revisar, ¿no? Entender por qué esa persona ha llegado ahí y como sociedad qué podemos hacer para cambiarlo. ¡Wow! Porque en el momento en el que metemos en la sociedad, ¿vale? Es como todos somos la sociedad. Entonces, quiero decir, si yo veo, ¿vale?, a un maltrato, es como yo estoy maltratando, porque todos, y eso es lo que hablo en el libro, todos somos insensibles. Hemos perdido la sensibilidad, el tacto, la empatía, porque estamos en el ego, en la mente. Entonces, nosotros también maltratamos a las personas que queremos. Totalmente. Bueno. Claro, tú imagínate, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando se ven los conflictos, ¿no?, a gran escala de la sociedad, que podemos ver en Gaza y Israel. Tú cuando vas a una comunidad de vecinos, ¿qué pasa? La gente se está peleando, la gente se pelea porque tú dices esto, yo digo lo otro, porque no sé qué. Porque estamos como crispaos, ahora que lo dices. No, porque no tenemos ese sentido de comunidad, no tenemos ese sentido de que encontrar ese punto en el que es bueno para todos. No, es lo tuyo o es lo mío. Esa idea de separación, de dualidad, de polaridad. No, es que hay un punto en el que podemos llegar a que es bueno para ambos. Quizás no es lo que yo quería, es que yo quería esto, ¿vale? Y tú querías eso. ¿Vale? Pero podemos llegar a un punto en que obtener algo que nos pueda valer a los dos. Ya. Vale. Algo que pueda sumar y no que yo pierda y tú ganes, o tú ganes y yo pierda. El juego es. Porque sí que también hablas en el libro del juego del ganar y perder y no del sumar. Los dos. Sí, sí. Eso también fue una de las cosas que dije, ostras. Que también me llegó, lo cogí y dije, ostras, también me servía para reflexionar, al igual que todo el concepto de dónde se quedó la niña. O sea, todo el concepto de, al final, la inocencia, el descubrir, el querer jugar, Lo tapó la máscara. Lo tapó la máscara, o los años. No, es la máscara. Una vez creada la máscara ya pasa el tiempo y ya me creo que soy la máscara. Entonces ya cuanto más tiempo me crea que yo soy la máscara, esa máscara más rígida o más gruesa o más profunda es, entonces yo ya estoy desconectada. ¿Qué pasa? Que cuando esa máscara acaba oprimiendo, entonces es cuando empiezo a encontrarme mal a nivel emocional, ansiedad, estrés, síntomas, porque claro, ya esa coraza ya no me sirve. Wow. Ya no me sirve. Y fíjate, hay algo que a mí siempre como me sorprendió mucho. Corazón. Es una coraza enorme. Wow. Y en vez de eso estamos en la mente. Pues sí. Y cuando realmente lo que nos protege, realmente lo que nos cuida, es estar en el corazón, es estar en el amor. ¿Y dónde se queda el odio? El odio está en la separación. Yo me tengo que diferenciar de ti. Entonces, para que yo ser válido, tengo que decir que tú no eres válido. Entonces, tú pones en peligro mi existencia, por eso te odio, porque tú no tendrías que existir.
Wow. para que yo exista. Por ahí está la separación. No, tú tienes derecho a existir, yo tengo derecho a existir. Wow. Odio lo diferente porque me asusta, porque me da miedo, porque me obliga a salir de mi caparazón, de mi mapa mental. Entonces te odio porque digo, no tienes derecho a existir. O sea, el que tiene derecho a existir soy yo, porque este es mi... Claro, cuando de repente hay otro modelo mental que no encaja con el mío, con mis creencias, claro, porque eso que me está espejando me está mostrando que mis creencias son incorrectas. Son incorrectas porque el campo de conciencia, o sea, la vida integra todo, acepta todo, une todo, no la mente y el ser humano. Entonces, claro, de repente esta persona aparece en tu vida para que te des cuenta y hagas esa integración. Y como yo no quiero verlo, darme cuenta de que estoy equivocada, te rechazo. Porque ahí hablas de, es que me viene un poco al hilo de la ley del espejo. O sea, si yo veo algo del que está fuera, ¿es que lo tengo dentro? Es tu mirada la que lo ve. No es lo que ve, sino el juicio que emite. A ver, tradúceme Tú esto. ves algo en mí, Sí. ¿no? Es decir, todos somos todo, todos tenemos Sí. todo en mayor o menor medida. Entonces tú ves algo en mí que otra persona no vería, Sí. ¿vale? Eso que estás viendo tiene que ver con tu mirada. Otra cosa es cómo tú te sientas con eso que ves. Vale. Si lo rechazas, si no lo rechazas, si el juicio... Vale. Porque todos tenemos todo. Entonces, si decir, veo amabilidad, Vale. eso está en ti. Veo locura, eso también está en ti. Otra Vale. cosa es lo que hagas con ello. ¿Qué pasa? Que como rechazas a mí porque no lo quieres ver. Vale. Pero es porque hay rechazo. Si hay amor, hay amor. Yo veo locura. A mí en un ejercicio, en la formación de Tantra, me pasó que yo no me acercaba a una persona porque veía, ¿no? O sea, la veía como... está loca, ¿no? O sea, está loca, o sea, no porque lo mostrara, sino pero era lo que a mí me transmitía, ¿no? Y en una dinámica yo me acerqué a él y le dije, no me acerco a ti porque estoy viendo la locura que no quiero ver en mí. Wow. Y a raíz de ahí, súper amigos. Porque yo acepté mi locura. Ya. Entonces, yo lo que hacía era, no quería estar con mi locura representada en el otro. Entonces yo, o sea, como... no te miro, no hago trabajos contigo, paso de ti. Entonces, cuando es como, acércate a tu locura, acércate, mírala a los ojos, ¿qué hay en ella? Sí. Amor, siempre hay amor, detrás Sí. de todo hay amor. Entonces, cuando tú aceptas tu locura, la acoges, pues ya... Hay otra cosa, me parece, porque por un lado, yo intentaba estructurar el libro en mi cabeza en el sentido de, ¿vale? Vale, eso es lo que hablabas, terapias que reprograman, terapias energéticas Que desprograman. me parece alucinante. O sea, programan, reprograman, desprograman, me parece alucinante, también te lo digo. Luego, el cómo, sí llegaba a la conclusión de que había que observarse, ¿vale? Sí que llegaba a esa conclusión. Y cómo jugaba, cómo entraba en juego el consciente, el subconsciente, luego volver al consciente, todo esto. Y sí que pensaba, mira, pues Ana, o sea, lo primero es observarse. Venga, vamos a observarnos. Vale, me has dicho, vale, empieza haciéndote estas preguntas, mira a ver dónde te llegan las preguntas. Sí, Lo que me has dicho siente del el cuerpo cuerpo. me ha flipado, también te lo digo, ¿eh? O sea, porque rompe esquemas. Al final sí que tú te piensas que todo está como concentrado aquí en la cabeza, pero luego que entre... Es que pensamos el cuerpo, no lo sentimos. ¿Las enfermedades nos las provocamos? Cuidado, a ver qué me vas a decir. No nos provocamos las enfermedades. Las enfermedades nos dicen cómo estamos, de qué estamos siendo inconscientes, de que no estamos estando en coherencia, de que no estamos amando de nosotros mismos o de la situación que estamos viviendo. Tú no te lo provocas. Tu inconsciente te está mostrando aquello que tienes que ser coherente y aparece el síntoma para que lo veas. Wow. O sea, realmente... ¿El cuerpo habla? Claro. Vale. El cuerpo te dice aquello en lo que tú tienes que cambiar tu percepción, aquello que no te está ayudando, que mirarlo de esta manera no te está sirviendo. Entonces tienes que cambiar tu manera de mirar eso, tienes que vivirlo, respirarlo, sentirlo, accionar desde otro lugar para que tu cuerpo diga, desde aquí sí, desde el amor sí,
pero desde el odio, desde el rechazo, desde la rabia, no. Y entonces tu cuerpo habla. Si tú estás haciendo algo de una manera mecánica una y otra vez, no lo estás disfrutando, no estás en el presente, no estás en el amor, ¿qué te va a decir tu cuerpo? ¡Uah! No, tengo una tendinitis, ¿por qué? Wow. Porque no has estado en el lugar correcto. Yo me acuerdo una vez, tenía un compañero de piso que hacía acrobacias, ¿no? Y viene un día y me dice, estaba haciendo una acrobacia y he perdido un poco el equilibrio y ¡buah! Me duele. Y yo, ¿qué pensaste? Claro, cuando él hace las acrobacias o cuando hacemos cualquier dinámica, estamos presentes ahí con el cuerpo, con la tal, pero él de repente vino un pensamiento que no tenía que ver con ese momento, sino tenía que ver, creo que con una chica, con la que tal, y eso le hizo desequilibrarse. Y entonces, al perder esa conciencia del cuerpo, esa atención, pues fue, claro, al tratar de corregir para no caerse, se lesionó. Porque es que justo me ha venido ahora, lo acabo de visualizar, la página en el libro donde hablas de lo del aquí y el ahora. Es que me acaba de venir ahora mismo a la cabeza. El famoso aquí y ahora. Vale, te lanzo una pregunta. ¿Cómo elimino el ruido? ¿Cómo lo hago? No hay que eliminarlo. Entonces, ¿qué hago? Hay que observarlo. Si debemos observar, observo el ruido. Observo el ruido, o sea, todo el rato oigo podcasts en internet o, ¿cómo se llama? Las cosas de Instagram o los reels o como se llama de Instagram, diciendo, venga, intenta meditar, venga, intenta parar la mente, venga, digo, pero ¿cómo lo hago? Pero tú sabes para lo que la es. Mente, sí, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo elimino el ruido? Entonces, mira, se hizo un estudio del lenguaje no verbal, ¿no? En el que se observaba la cara de diferentes personas para ver si todas esas respuestas, ¿no?, de ese lenguaje no verbal era igual en todo el mundo, y observaron que sí, que da igual la cultura, da igual la nacionalidad, que tal. Incluso le hicieron al Dalai Lama, que se supone, ¿no?, que es una persona que está equilibrada y tenía microgestos, es decir, respuestas ante eso que estaba pasando. Es decir, es que no tenemos que hacer nada para cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es observar dónde estamos. ¿Cómo paras la mente? Pues me lo pregunto, Sucede cuando estás en quietud, cuando estás en silencio. O sea, nosotros nos disponemos a ello y no es algo que nosotros hagamos. Es algo que sucede cuando el campo de conciencia decide que es el momento. Entonces, cuando te venden la moto de que si haces esto, si haces lo otro, decir no sé qué, decir no sé cuánto, es decir, sí, tú puedes hacer dinámicas corporales, tú puedes hacer meditaciones y te va a disponer a ello, va a disponer tu cuerpo, va a disponer tu atención, va a disponer todo eso, pero tú no lo haces. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que yo hoy cojo, he hecho una serie de dinámicas, he hecho una meditación, he observado, he puesto música y de repente, ¡guau!, quietud, y noto que se me abre el corazón. ¡Guau! Sí. Entonces, ¿qué hago mañana? Repito lo mismo pensando que lo voy a conseguir. Sí. No, porque es algo que ha sucedido no por ti, ha sucedido porque tenía que suceder. Entonces tú simplemente te dispones a darte ese espacio de meditación y de silencio sin esperar resultados. Cuando tú esperas el resultado, ya no estás en el presente. Wow, porque estás buscando. Claro, donde buscas estás un segundo más para allá, no estás aquí ahora. Entonces yo me tendría que... No tendrías, eliges si quieres. Me ha gustado esta, también me la quedo, llevas 3. Esta también me la quedo, guapa. Entonces, yo elegiría porque claro, es que yo me pongo a mirar y digo, a sentarme y a escuchar lo que dice mi cabeza. Vale, es que no todo el mundo necesita sentarse, puedes ir a pasear, la naturaleza es maravillosa, ir despacio con árboles, caminar, o sea, hay un error sobre la meditación es estar presente. Yo puedo ir caminando y estoy siendo presente de mis pies, de cómo camino, del ruido, de lo que estoy diciendo. Qué buena. Estoy observando todo. ¿Qué pasa? Esta. Que si hay quietud, si no hay ruido, es más fácil meditar porque no hay extras o ruidos. Imagínate que por mi forma de ser
no puedo estar quieto. Entonces decir, no voy a meditar nunca. No, el tai chi, por ejemplo, es una meditación en movimiento. Las meditaciones activas de Osho es otra manera de meditar. Puedo caminar, puedo hacer una manualidad que me estoy concentrando y estoy ahí y estoy a lo que estoy. Muchas veces cuando le pasa a la gente decir, no sé cómo he llegado aquí con el coche. Porque están, ya he llegado. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Hay una concentración, porque la meditación es concentración pura, pura. Y entonces, la mente está ocupada en... Y ya está. O sea, que no sería dejarla vacía, sino ocuparla. ¿De qué vacía? Si está llena, la mente está llena, ¿cómo vas a vaciar la mente? Vale. Es verlo, entonces, es ver... ¿Qué pasa? Que a través de entrenamiento, de ver la mente, de ver tal, de decir yo me dispongo a esto, me dispongo a esto, me dispongo a esto, entonces llega un momento... Y cada vez más asiduamente, por eso años de meditación, con las meditaciones activas pues, sucede quizás más rápido, entonces ¿qué dice la mente? No tengo nada que hacer, me voy. Vale. Entonces, dame 3 tips, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Los tips. Los famosos tips. Los famosos. Ahora es cuando me vas a decir que los cambios no son rápidos. No. Ay, con estos 3 tips te va a cambiar la vida, esta es la clave de tu vida. No, la clave de tu vida es diariamente crear hábitos en esas facetas que hemos dicho, física, psicológico, emocional, mental y espiritual, hacer todos los días poner semillitas todos los días, a veces, todos los días, que 5 minutos, que yo me cojo 5 minutos antes de acostarme y meditas, 5 minutos, o sea, es que simplemente es entrega, es conciencia, es puesta de atención, todos los días pongo atención en lo que como, que hoy he comido no sé qué, bueno, pues mañana me cuido un poquito más, es escuchar al cuerpo, es todos los días un poco, todos los días camino un poco, todos los días camino y soy consciente, ya estoy caminando y estoy, emoción, estoy viviendo, escucho mis emociones, ¿no? Miro a lo largo del día qué he hecho, cómo me he sentido, como tal, no sé qué, 5 o 10 minutos, es que no necesito, pero tenemos que ser productivas, tenemos que llenamos la agenda y si encontramos un hueco lo volvemos a llenar más. Has hablado en femenino, me gusta el tema este de hablar en femenino, ¿dónde se ha quedado la feminidad? Pues mira que cuando hablabas antes, no sé en qué momento me ha venido, claro, estamos en un mundo fundamentalmente masculino. Y incluso las mujeres también. Entonces, ¿qué pasa en lo masculino? Lo masculino está para guerrear, el masculino está para diferenciarse, el masculino está para pelear, está para conquistar, está para cazar. Entonces, y eso son atributos súper positivos. Pero claro, si no le compenso con la energía femenina de cuidado, de comunidad, de cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Que no hay equilibrio. Entonces, esa feminidad en todos los aspectos, hombres y mujeres, es lo que tenemos que ir incorporando. ¿Por qué? Porque este masculino está en desbalance. Sí. Está en desbalance, entonces necesita de la energía femenina para equilibrarse todo el sistema, pero ¿cómo podemos hacer? De manera individual, cada uno y cada una de nosotros. Eso es. Entonces, ¿qué es el femenino? Claro, parte de la premisa que tenemos el concepto de lo masculino también como negativo, en exceso, y también de lo femenino en exceso, ¿no? Como dependiente, tal. La polarización. La polarización. Entonces tenemos que llegar al equilibrio internamente entre nuestro masculino y nuestro femenino. Entonces es vital y es necesario esa parte, porque ya lo masculino ya lo estamos viendo, cargarte el planeta, los recursos, las guerras, no llegar a consenso, no llegar a diálogo, y esa es la parte femenina, ¿no? Entonces se necesitan las dos, es que no se trata, como hay muchas corrientes de uno u otro, no, es que son las dos. Son las dos, o sea, las polaridades en equilibrio, la integridad, la unidad, es que desde ahí podemos encontrar nuevas soluciones, desde los viejos patrones, no. Y desde la separación, no, tiene que ser desde la unidad de estos equilibrios. Joder, es que hablas de la unidad, bueno, hemos hablado de la unidad, hemos hablado de la felicidad, hemos hablado de los cambios, cómo hacer un cambio, cómo empezar, o sea, cómo uno se levanta por la mañana y decide, venga, vamos a mejorar, vamos a hacer un cambio. Pero ni eso, me voy a amar. También, vale. Porque desde el amor es el cambio. ¿Y cuándo acaba? Porque hablas en el libro... Es que fue otra frase que se me quedó, que dije, jolín. O sea,
cuando crees que la vida te ha dado las respuestas, va ella y te las cambia las preguntas. O sea, o cuando has descubierto tú las respuestas, va la vida y te cambia las preguntas. Y dije, perdona, ¿y entonces qué? O sea, no acaba nunca, es un camino. La idea de llegar a algún lugar no existe, es un camino, y de hecho ni siquiera la muerte, porque es un proceso de transformación, cambia la forma, pero la existencia sigue estando ahí. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es que es curioso que para unos aspectos como es la ciencia lo damos por verosímil, pero luego cuando entra en el terreno de lo humano o de lo espiritual, no le damos ¿cómo se dice? Credibilidad, ¿no? Y ese es eso. Entonces, no es un camino, no acaba nunca. Nosotros venimos de un lugar, vivimos esta experiencia y vamos a otro lugar. Cambia solamente la forma. Entonces, lo interesante es... Claro, la palabra cambio genera mucha resistencia, ¿no? Es que no, solo tengo que ser, no tengo que cambiar a otra manera, a otro personaje, a otra máscara, más adecuada o más exitosa, no, solo tengo que ser. Entonces, la pregunta sería, ¿no?, a esto que planteabas es, ¿cómo hoy yo voy a ser yo? ¿Cómo soy más yo? Muy buena pregunta esta, ¿eh? Eso es. ¿Y cuál es la respuesta? Cada uno la tiene que encontrar. Claro, porque cada uno tiene su yo. Cada uno tiene su yo, tiene sus talentos, su manera de estar. Es soltar parte del personaje, porque parte del personaje que sí somos nosotros, pero está desbalanceado, ¿no? Entonces es como encontrar esa parte de quién somos nosotros, cada uno, ¿no? Cada uno tiene que descubrir cuál es su talento, ¿no?, cuál es su esencia y no negarla, ¿no? Y entonces también es como puedes mirar hacia atrás y decir, ¿dónde era más yo? ¿Dónde me sentía yo más yo? ¿Dónde yo me sentía más en amor? No feliz, ¿dónde me sentía yo más en amor? ¿Dónde sentía que daba y recibía? Porque es eso, es un dar y un recibir. ¿Dónde está ahí? Y entonces desde ahí, ¿qué es lo que me hace a mí que siento que estoy bien haciéndolo y encima en lo que recibo también es que la gente me lo agradece, pero desde el lugar, ¿no? Sí. Desde ese amor. Ahí. Entonces es un descubrimiento, o sea, es como, no, es algo que tenemos que hacer en esta existencia, entonces no acaba nunca. No acaba nunca, ¿eh? Para las que somos controladoras, lo de que no acaba nunca nos produce... ansiedad. Bueno, no estaba pensando, ya te vale, ahora... No, para las que somos controladoras, que al final lo que buscamos es un final. ¿Final ¿Vale? de qué? Claro, ahí es donde tienes que... ¿Qué final estás buscando? Bueno, al día de hoy no lo sé, ¿eh? O sea, te quiero decir, al día de hoy no sé cuál es el final. Ese es el planteamiento. ¿Quiero llegar a algún lugar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Para qué quiero llegar ahí? ¿Qué pretendo que pasa cuando llega ahí? Me interesa... ¡Ay, mira! Es que me viene como recuerdos de cosas del libro, pues claro, porque al final estamos todo el rato como a lo mejor en la búsqueda y buscando y venga y vamos bueno, si no es por este camino buscamos por el otro y a lo mejor, por eso hay que rendirse, por eso a lo mejor es admitir que estoy aquí y aquí es. Y aquí es. Mira, fíjate. Y aquí lo vamos a dejar. Vale. De que no hay que llegar a ningún lugar, simple tenemos que tomar esa presencia, ese estar. ¿Quién soy yo en este momento? Y quizás no tenga respuesta. ¡Qué buena! Y no importa, porque la presencia y el ser no está en la mente, no está en una definición, está aquí y ahora. ¡Qué buena! Luego otra cosa que me llamaba la atención del libro, ¿no tiene final? Sí, me acuerdo que me preguntaste, ¿y qué más? No, no hay más. Aquí hay... Tiene prólogo, pero no tiene epílogo. ¿Dónde está el final? El final lo pones tú. ¡Wow! El final lo pone cada persona en su vida. Wow. Es que no hay final. El principio es que no hay final. Pero si tú quieres un final, es decir, ¿qué final le vas a dar tú a tu vida? ¿Qué finalidad le vas a dar a tu vida? ¿Qué finalidad le vas a dar a tu vida? ¿Qué sentido le vas a dar a tu vida? ¡Wow! Porque sí que esperaba, y además, bueno, porque al final pues tienes el concepto de que
pues eso, el libro tiene un prólogo, tiene unos capítulos que es lo que forman el grueso del libro, y luego tiene como un epílogo, como un final, ¿no? Entonces yo estaba, ya no tanto la segunda vez, sino la primera, ¿no? La primera vez yo estaba buscando una de mis grandes... lo leía súper rápido y luego todo el rato, a medida que van pasando las hojas, era ¿cómo va a ser el final? ¿Cómo acaba? Porque una película es buena cuando describe bien los personajes, cuando tiene buen guión y argumentación y cuando tiene un buen final. Entonces yo lo único que... otra de las cosas que yo buscaba era la curiosidad. No era tanto buscar, sino como curiosidad. Se casaron, fueron felices y comieron perdices. No tanto un final feliz, pero sí un final. Pero es que no hay final. Es un continuo. Sí, eso me chocó muchísimo. Es un continuo. La vida es un continuo. Sí. No hay final. Y quizás eso nos ayuda a entender que no hay final, no hay ningún sitio al que llegar. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta sociedad y de este sistema de que te dice que tienes que llegar a algún lugar ¿no? Sí, lo puedo alcanzar ahora mismo, no tengo que ir a ningún sitio. Es un camino, hoy elijo, mañana elijo, y si mañana no soy consciente de lo que estoy eligiendo, tomo conciencia de lo que estoy eligiendo. No, sí que luego la segunda vez ya no me importaba tanto. O sea, ya había cosas que habían pasado como a segundo plano o a tercer plano, eso ya no me importaba tanto. Eso también me ayudó mucho. Creo que es un libro no solo para leerlo una vez. Creo que es un libro de los que tú puedes tener en la mesilla. Yo tengo 2 o 3 libros ahí como referentes míos, pero me los regalaste tú. Entonces, que tengo ahí en la mesilla y creo que es un libro que pasado un tiempo lo puedes volver a coger, primero que se puede leer, que tú puedes coger, levantarte por la mañana, hacer así, digo, venga, hoy leo, no me acuerdo exactamente ningún título, pero la compasión, o hoy leo la fe, el ser fiel. Lo abres y dices, uy, ¿qué nos toca hoy? A ver qué nos ha tocado. Sí, entonces, sincronicidad. Me alucina mucho que puedas hacer eso. O sea, que tú puedas coger el libro, hacer así y diga, venga, pues hoy a ver qué me toca. Y eso me gusta mucho en el sentido de a ver qué pasa. Sí, ese concepto de a ver qué pasa. Tiene miles de mensajes, sí. Tiene diferentes niveles de profundidad, sí. Entonces depende del momento en el que estés tú, ¿no? Entonces tú lo lees hoy en la frecuencia en la que estás. Si tú has hecho ese trabajo de conciencia, de mirar, o la vida te ha traído las experiencias, vas a abrir el libro y vas a ver cosas que antes no veías. Total. Y el libro tiene esa magia. Y de hoy es como funciona de alguna manera como una especie de oráculo de tarot, sí. ¿no? Que lo abro y digo, a ver cuál es el mensaje. Sí, eso es lo que quería decir. Eso es lo que, o sea, porque digo, a veces cuando lo tengo en la mesilla, ¿no? Entonces a veces cuando me levanto por la mañana, sobre todo por la mañana, lo cojo, hago así y digo, ay, a ver en qué capítulo caigo. Y me lo leo y digo, ay, mira, esto que me llevo hoy. Entonces creo que es algo muy interesante también, ¿eh? O sea, que no tienes que... Ostras, que tú puedes leer un capítulo y no está unido al anterior ni al siguiente. Sí, bueno, o sea, porque hay gente que decía, no, es que claro, para leerme porque al final casi son 400 páginas, ¿no? Y yo, sí. no, es que te lo puedes leer como tú lo sientas y como quieras. Sí. Muchas gracias, Ana. No, a ti. Me ha encantado. Por darme esta oportunidad de compartir contigo. No, a ti. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un abracito. Y muchas gracias a todas las personas que vean este vídeo, que compartan y, bueno, pues si les puede servir de algo o si en profundidad más, que se lean el libro. Y nada, aquí seguiremos, probablemente haremos más. Un abracito, agur.